también goces en este tiempo, también concéntrese en este tiempo y no deje que nadie lo interrumpa. Así que enfóquese en el Señor en este tiempo. Vamos a estar cantando a su pastor y mi pastor, Benito Menéndez. Aleluya, bendito el nombre del Señor, aleluya, gloria a Dios. Démosle fuerte el aplauso al Señor. Amén, gloria a Dios. Le damos gracias a nuestro Dios y Padre Todopoderoso por este tiempo, amén, por la presencia de todos ustedes aquí en el templo, por aquellos que nos están siguiendo a través de las redes sociales, amén. Gloria a Dios. Sabemos que Dios está haciendo cosas poderosas con la dirección de adoración y alabanza celar. Cuando dice gloria a Dios, y damos gracias, aleluya, al pastor Joel Rodríguez, aleluya, amén, que nos ha acompañado, nos ha asesorado, etcétera, etcétera. Gloria a Dios, amén. Y está sacando los dones y los talentos que muchos en Selah tienen, amén. Amén. Solamente hay que esforzarse y ser valiente, amén. Gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Hoy la pastora, hasta el momento, se acaba de retirar, va a estar predicando en el Templo del Amor del concilio de la Iglesia de Dios con el obispo Joel Rodríguez, amén. Y allí entonces va a estar predicando durante este tiempo muy importante. El martes va a estar también con la iglesia hermana de las asambleas de Dios, el templo Gracia Comunión, aleluya, las asambleas de Dios con los pastores. Aleluya. El domingo nos va a tocar a nosotros acompañar a la profesora Omaira Kirten. Ella es la directora fundadora, aleluya, del Colegio Bilingüe Liel. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. En la realización y la inauguración de sus nuevas instalaciones más modernas, aleluya, preparándose para plenamente el siglo XXI y la nueva modalidad de la educación, siempre innovando en lo que es educación, amén, aleluya, para la formación de las futuras generaciones sobre una base cristiana, amén, gloria a Dios. Así que vamos a estarla acompañando allí, amén, en ese momento. Bien, pasamos del mes de la sanidad divina y estamos en un mes de preparación y posicionamiento, ¿no es cierto? Okay. Tal vez el orden no corresponda al orden como lo ve Dios, sin embargo, sí corresponde a cómo nosotros tenemos que actuar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En lo que implica prepararnos para algo y en lo que lo significa asumir una posición. ¿Ok? Dios nos da la posición y luego nos llama a la preparación. Amén. Amén. Bendito el nombre del Señor. Y no podemos cumplir lo que supone a la posición, al posicionamiento que Dios nos ha dado, si antes no entendemos la voluntad del Señor para poder prepararnos adecuadamente. Amén. Bendito el nombre del Señor. Y todos sabemos que esa base de este mes la encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 1 al versículo 10. Amén. Vamos a leerlo porque esta es la primera predicación con respecto al tema de este mes de diciembre. Miren que no es un tema de que vamos a celebrar con alegría la Navidad porque ya llegó la Nochebuena, etcétera, etcétera. Ok, y el burrito sabanero ya está llegando a Belén, etcétera, etcétera, todo ese tipo de cosas. No vamos a predicar sobre lo que la mayoría de las personas indicarían que sería lo conveniente y lo pertinente para ese tiempo, sino que vamos a predicar lo que el Espíritu le ha dado a la iglesia para ese tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Nos dice Éxodo capítulo 34 del versículo 1 al versículo 10 de la siguiente manera. Y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribe sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate, pues, para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí
sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte. Ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová. Y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad, nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó: he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová. Porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Amén. Aleluya, Padre eterno. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Glorifícate en medio nuestro, Padre eterno. Sean abiertos los ojos de nuestro entendimiento y nuestra mente sea conforme a tu mente, para que nuestros pensamientos, Señor, sean conforme a tus pensamientos, y podamos ser entendidos en el propósito para el cual tú nos has traído y tú nos has llamado, Señor. Seamos entendidos, Señor, en la preparación y el posicionamiento, Señor, sobre el cual tenemos que estar enfocados en este tiempo. Enséñanos, oh Señor, lo que tú demandas de cada uno de nosotros y de tu iglesia, oh Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Menguamos nosotros, Señor, para que tu nombre sea glorificado una vez más en medio nuestro. Toma, oh Padre, esta vasija de barro como un instrumento de honra en tus manos para bendecir a tu pueblo, y que sean las palabras que tú pongas, la que yo comunique, Señor, y no las mías. En el nombre de Jesús, y el pueblo que ama a Dios dice: amén. Bendito el nombre del Señor. Podemos sentarnos, hermanos. Aleluya. Siempre lo digo y trataremos de hacerlo. Esto será una enseñanza. Amén. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Es interesante lo que la palabra del Señor nos dice en este capítulo 34 del libro de Éxodo. Y un poco para comprender lo que Dios le dice a Moisés en el versículo 1 del capítulo 34. Ustedes se acuerdan que Moisés alisó unas tablas de piedra la primera vez que subió al monte. Y que la primera vez que subió al monte fue Dios el que escribió los 10 mandamientos. Amén. Pero cuando Moisés bajaba del monte, el pueblo había hecho un becerro de oro al quien adoraban como si fuese el Dios que los había liberado de la esclavitud de Egipto, y que Aarón le había hecho ese becerro de oro. Y cuando Moisés vio la circunstancia, dejó caer, vamos a decirlo así, las tablas de piedra y se quebraron. ¿Ok? Bien, las tablas de piedra que el dedo de Dios había escrito. Amén. Bendito el nombre del Señor. Bien, y como Dios es bien claro con nosotros, el que la hace, la paga. ¿Así? Aleluya. Por eso en este versículo Dios le dice de una manera bien clara a Moisés, le dice: y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras. ¿Te acuerdas, Moisés? Ajá, ya vas haciendo memoria. Y escribe sobre estas tablas las palabras que estaban en las primeras, que tú quebraste. Entonces estamos claros que Dios es bien claro con nosotros. Cuando Dios nos otorga y nos da una responsabilidad, es menester de nuestra parte guardar y atesorar lo que Dios nos ha dado. Porque si algo le pasa a lo que Dios nos ha confiado,
quien tendrá que resolverlo no es Dios, somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de enmendar lo que hicimos con lo que Dios nos ha regalado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bendito el nombre del Señor. Y esto es importante que lo tengamos claro con respecto a los dones y los talentos que Dios nos ha dado. Es Dios quien nos los ha dado y nos los ha confiado a nosotros. Y de nosotros está utilizarlos sabiamente y de manera productiva para glorificar el nombre del Señor. Si los ensuciamos, si no lo utilizamos, si los malgastamos innecesariamente en cosas innecesarias, si de alguna manera los afectamos, no podemos después orarle al Señor: Señor, repara el don y repara el talento que tú me diste, porque Dios nos va a hablar como le habló a Moisés. Amén. Y escribe sobre esas tablas las cosas primeras, sobre las tablas que tú, Moisés, quebraste. Así que tú lo reparas y tú lo corriges. Amén. Porque Dios dio el primer paso. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y esto es importante. Dios hace esta introducción en el capítulo 34, por lo que le va a decir posteriormente a Moisés. Y le dice a Moisés: prepárate pues para mañana. Y cuando utiliza el término prepárate, utiliza un término en hebreo que se llama ajen. El término ajen es prepararse, es decir, tienes que estar listo, tienes que estar concentrado, tienes que estar enfocado, tienes que ser diligente, tienes que deshacerte de cualquier cosa que te pueda estorbar, porque tienes que realizar una tarea. Y tú tienes que tener mente, alma y corazón metido en la tarea que tú vas a realizar. Por eso Dios nos ha dicho en este mes, que es un mes donde tenemos que prepararnos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y si tenemos que prepararnos no para comer en la Nochebuena. Tenemos que prepararnos para lo que Dios demanda de nosotros. Y tenemos que concentrarnos, tenemos que enfocarnos, no podemos desenfocarnos, no podemos desviarnos, no podemos enfriarnos, sino estar metidos en lo que tenemos que hacer, porque Dios lo demanda de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el imperativo es prepárate. Dios no le está diciendo si tú quieres. Dios le está diciendo tienes que prepararte. Porque lo que viene para ustedes es bastante difícil, Moisés, para ti y para este pueblo. Así que tienes que estar preparado. En otras palabras, no quiero, Moisés, que ocurra como ocurrió al principio. No quiero que la ira y que la decepción te dominen a ti, y que el desenfoque y la idolatría dominen al pueblo y vayan a desenfocarse de lo que yo estoy haciendo con ellos, como ocurrió la primera vez. Yo quiero que ahora sí estés preparado para cualquier eventualidad. Y yo quiero que ellos también estén preparados para cualquier eventualidad. Porque si no están preparados, Moisés, el que la hace, la paga. ¿Ven? Bendito el nombre del Señor. Entonces, y eso se cumplió, hermano, porque estamos leyendo el capítulo 34 del libro de Éxodo. Eso se cumplió. Se cumplió porque el pueblo tenía que prepararse ¿para qué? Para conquistar una tierra. Y cuando llegó el momento de que entraron a la tierra prometida, enviando a 2 espías, ahí nos dimos cuenta que el pueblo no estaba preparado. No estaba preparado. No había prestado atención a lo que Dios le había dicho a Moisés y que Moisés se lo comunicara al pueblo. No habían prestado atención. En algún momento en ese caminar se habían desenfocado, se habían aletargado, algo los había distraído y no estaban realmente preparados para enfrentar ese desafío. Y como Dios es muy claro, si lo quebraste, tú lo reparas. Y lamentablemente ellos no podían reparar lo que habían quebrado. Por eso una generación pereció en el desierto. Porque no estaban preparados a pesar de que Dios se los había señalado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Ya que ustedes están allí muy sentaditos y algo atemorizados por el tono y la palabra, recuerden, esta no es mi palabra. Yo estoy leyendo la palabra de Dios. Amén. Esta no es mi palabra, es la palabra del Señor.
Yo estoy aquí para hacer y decir y enseñar lo que el Espíritu me dice que diga y enseñe. Amén. Bendito el nombre del Señor. Y Dios nos está diciendo, preparémonos. En este tiempo, preparémonos. Y miren que Dios elige para decirle a Jesucristo Imperio de Vida que nos preparemos en el tiempo donde mayor cantidad de distracciones existen en el año. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Por qué no nos lo dijo en enero donde no teníamos nada en que pensar? ¿Por qué no lo dice en marzo donde tampoco hay nada en que pensar? ¿Por qué no lo dice precisamente en diciembre? Si yo tengo que pintar mi casa, yo tengo que tapizar los sillones, yo tengo que botar esas sillas viejas, yo tengo que comprar la comida, tengo que comprar el pavo, el jamón, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo me lo va a decir en este tiempo cuando yo tengo tantas cosas en qué pensar? Porque precisamente si nosotros hemos declarado que Dios es sobre todas las cosas, Dios es sobre todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Bendito el nombre del Señor. Así que hermanos, tomemos en serio lo que Dios nos está diciendo, porque si Dios nos ha dicho en este momento donde cualquiera se va a distraer, ustedes, Jesucristo, Imperio de Vida, prepárense para lo que va a venir. ¿Cuántos dicen amén? ¡Amén! ¡Aleluya! ¿Cuántos somos un pueblo sabio y entendido? Bendito el nombre del Señor. Y esta introducción nos sirve porque nosotros podemos decir, esto fue algo que Dios le dijo a Moisés y le dijo al pueblo. Pero nosotros nos vamos a dar cuenta de la importancia de aprender de lo que Dios dice. Y un hombre que nos da un ejemplo de lo que es aprender lo que Dios dice es precisamente el rey David. Vámonos a ir directamente, aleluya, ahí mismo en la palabra del Señor. Nos vamos a ir a Primera de Crónicas, del capítulo 17 hasta donde decimos, aquí nos detenemos. Amén. Así que vamos a ver varios capítulos de la palabra del Señor en esta noche. Aleluya, eso es ligero, van a ser si acaso unos 4 capítulos o 5 capítulos. Pero cada uno de nosotros estamos leyendo 8 capítulos al día de la Biblia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Así que, ¿cuáles son 4 capítulos para los miembros de Jesucristo Imperio de Vida cuando leemos 8 todos los días? ¡Aleluya! Bendito el nombre del Señor. ¡Aleluya! Es difícil escapar, amén. Mi hermano diga, es difícil escapar del Señor. ¡Aleluya! Y es interesante porque David nos muestra lo que es alguien que escucha el mandato del Señor y ejecuta el mandato del Señor. ¿Ok? Alguien que comprende cuál es la voluntad del Señor y alguien que conoce cómo actúa el Señor. Porque hermano, nosotros podemos conocer a Dios a través de la palabra y podemos decir, este es el Dios de la Biblia. Pero una cosa es conocer íntimamente cómo piensa y cómo actúa el Dios en quien creemos. Y eso es lo que David conocía. David conocía a Dios. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? ¿Qué es lo que piensa Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios? Y como David lo conocía, David sabía cómo caminar de acuerdo a lo que a Dios le agradaba. Cómo hacer lo que a Dios le agradaba y cómo hacer lo que Dios quería. Por eso Dios amaba tanto a David. Y por eso dice en la palabra, David es conforme a mi corazón. Me proveeré un rey conforme a mi corazón. Es decir, conforme a mi manera de pensar, conforme a mi manera de actuar. Y eso es importante porque David lo conocía íntimamente. Miren el capítulo 17 de Primera de Crónicas, cómo inicia. Dice, aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán, he aquí yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David, haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Aleluya. David había vencido a todos los enemigos y había regresado a Jerusalén. Y David se sienta por primera vez después de tantas batallas a palacio, se sienta en su casa, y cuando se sienta en su casa, cualquiera diría, ya logré lo que quería, ahora voy a disfrutar lo que he conquistado. Ese sería el pensamiento de cualquiera de nosotros. Ve acá, me he zurrado durante 11 meses del año trabajando, ya llegaron mis vacaciones, así que yo voy a gozar en este mes todo lo que, porque estoy bien cansado y bien reventado. Eso seguramente haríamos la mayoría de nosotros. Pero David estaba en esa condición.
Pero David en esa condición, tranquilo en su casa, lo que le preocupa es que la casa de él era de cedro, de una buena madera, mientras el arca del pacto de Jehová estaba debajo de cortinas. Amén, aleluya. La preocupación de David no era yo voy a disfrutar todo lo que he conquistado. La preocupación de David, yo estoy aquí bien, ¿y dónde está el arca de mi Señor? Amén, amén. Yo en medio de este cedro, bien protegido de todo, y el arca del pacto de mi Dios debajo de cortinas. Y David dijo, esto no es posible. Entonces David no fue a descansar, ni a disfrutar de lo que había conquistado, ni la riqueza que había acumulado. Inmediatamente determinó, ahora voy a construirle casa a mi Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y esto es simbólico. Veámoslo desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista del simbolismo de la palabra. Histórico, él le construyó y le planificó una casa de piedra para el Señor. Pero desde el punto de vista espiritual, significa que nosotros también tenemos que edificar nuestra casa. Amén, amén, amén. Que nosotros nunca podemos perder de vista la edificación de nuestra casa, porque nos dice Corintio que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y si yo soy templo del Espíritu Santo, yo tengo que preocuparme por la casa del Señor. Porque hermano, nosotros podemos conquistar muchas cosas. Un mejor trabajo, hacer negocio, un título universitario. Puedo conquistar a través de otra persona, mis hijos se van a graduar de primaria, de secundaria, de kinder, de universidad, etcétera, etcétera. Y yo considero esas son las conquistas. De hecho, para eso trabajo toda la vida, para que mis hijos sean alguien en la vida. Y ya cuando veo que lo han logrado, yo puedo decir, ya estoy tranquilo. Ya Mayra se graduó, ya Mayra se casó, ya ella puede hacer su vida tranquila, ya yo he trabajado, yo he logrado lo que yo quería. Y logré una buena jubilación, así que ya yo estoy tranquila, dice Margeral. Pero entonces la palabra del Señor y la casa de mi Señor, ¿cómo está? Amén, amén. Señor. Y ahí es donde yo hago la introspección. ¿Cómo está la casa de Dios? Que soy yo mismo. ¿Realmente está de acuerdo a la bendición externa que ha sido ese Dios que me la ha dado? ¿Realmente me he centrado en mi corazón en que se edifique en mí la palabra del Señor y la palabra me edifique a mí? Entonces esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos para este tiempo. Tenemos que preocuparnos en la casa del Señor, que somos nosotros mismos. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Todos sabemos la historia. Natán se adelantó, se llenó de emoción y le dijo a David, haz como tú quieras, etcétera, etcétera. Y luego Dios detuvo a Natán y le dijo a Natán, ¿sabes, Natán, quién te mandó a hablar? Regrésate y dile que él no me va a edificar casa, porque sus manos están manchadas de sangre. Y Natán regresa y le da el mensaje a David. Vea que cuando tú dices, yo he peleado por Dios, he hecho todo lo que Dios me ha mandado, ahora quiero hacerle casa al Señor, y el Señor me dice que no le voy a hacer casa, ¿yo para qué he sacrificado tanto en mi vida si yo no voy a poder hacerle esto? Lo que yo he hecho no ha valido la pena, no le importa a Dios. Cualquiera de nosotros, sensibles, haríamos lo mismo. Reaccionaríamos, que no puede ser. Pero por favor, pero Juan Antonio, pero si yo he hecho esto, he trabajado, y no me vas a dar ni siquiera un aguinaldo en Navidad. No te lo voy a dar. Entonces, no trabajo más contigo. Esa es la reacción natural, o no es la reacción natural. He trabajado tanto en el Instituto Atenea, y yo espero ganarme un bono en diciembre, y después me dice, ¿sabe qué? Mira, no hay bono para ti en diciembre. Entonces, en enero busco otro trabajo. Esa es la actitud humana. Pero ¿cuál fue la actitud de David? David no se decepcionó. Y como David no se decepcionó, Dios hace un pacto eterno con David. Dios le da la promesa a David de un reino eterno que sería cumplida por nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque él vio su corazón. A pesar de que Dios le dice no, David no se decepcionó de Dios. David no consideró que Dios lo había abandonado. David no consideró que Dios no había valorado lo que él había hecho. A David no le interesó nada de eso. Él seguía amando y sirviendo al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y
eso nos indica a nosotros que en esta edificación de nuestro templo, de nuestra casa espiritual, nosotros no podemos decepcionarnos cuando lo que queremos obtener no lo obtengamos. Eso no puede defraudar nuestro corazón y nuestra relación con Dios. Yo no voy a dejar de ser cristiano, yo no voy a dejar de orar, no voy a dejar de ayunar ni de leer la palabra, porque Dios no me concedió lo que yo le pedí con tanto ahínco. Aunque yo diga, me lo merezco, me he aguantado estos ayunos todas las semanas durante 2 años en esta pandemia. ¿Y qué he recibido de parte del Señor? Entonces, ¿para qué aguanté tanta hambre? Y así decía, diría cualquiera. Si mira lo que me ha pasado. Pero David no hizo eso. David siguió glorificando a Dios. Y por eso Dios bendijo más a David. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Bendito el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque eso es reconocer la soberanía de nuestro Dios. Que Él es Dios, no nosotros. Él hace como Él quiere, cuando Él quiere y como le da la gana. Nosotros no podemos decirle a Dios lo que Él tiene que hacer, lo que Él tiene que darnos, y cómo nos tiene que darnos y cuándo nos lo tiene que dar. Porque Él es soberano. Entonces yo tengo que estar claro que el Dios al quien yo le sirvo es soberano. ¿Y qué significa ser soberano? Que Él reina sobre todo y su poder es absoluto y no depende de nadie más que de Él mismo. Entonces yo tengo que conocer quién es mi Dios. Antes de pararme a pelear con Dios, yo tengo que saber que Él es Dios y que yo no puedo pelear con Dios y que yo no puedo cuestionar las decisiones de Dios. Yo tengo que aceptar las decisiones de Dios, cualquiera que ésta sea, porque Dios es soberano. Y si yo no quiero servir a un Dios soberano, hermanos, hay muchos dioses que usted los puede mandar fuera del cristianismo. Muchos dioses que usted le puede decir lo que usted quiere y tiene que hacerlo. Es más, y que se conforman con poco, ni siquiera lo van a pedir que ayune ni que ore durante 2 años. Usted simplemente llévele un pollo, etcétera, etcétera, y Él se encarga de resolverle la vida, dice Él. Entonces, porque el mundo busca dioses que se adapten a la voluntad del hombre. Pero nosotros servimos a un Dios sabiendo que somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a la voluntad de Él. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Bendito el nombre del Señor. Por eso nuestro Dios no depende de las leyes humanas. Hermanos, las leyes humanas, y podemos protestar y marchar y oponernos a toda la legislación de los hombres, en contra de los matrimonios estos, en contra del aborto, en contra de esto. Podemos hacer todo lo que queramos. Pero las leyes humanas no determinan el poder ni la voluntad de Dios. Dios no le pide permiso al hombre para actuar. Dios actúa porque Él es soberano. ¿Cuántos dicen amén? Bendito. Eso es importante comprenderlo. Y eso es importante no comprenderlo, aceptarlo. Porque eso nos permite caminar en este camino por largo tiempo hasta que Cristo venga o nos llame a su presencia. Amén. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Después que hace ese pacto eterno, David desciende sus dominios. ¿Por qué? Porque la visión de David iba de acuerdo a la visión de Dios. Así como la visión de Moisés no era más que la visión de Dios. Y la visión de Moisés era la misión que Dios tenía para la humanidad. La visión de David y la misión de David eran la visión y la misión que Dios había puesto en él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero hay muchas veces, y aquí sí vamos a hacer un alto, hay muchas veces, porque estamos hablando de lo que es seguir la visión y la misión de Dios y prepararnos y posicionarnos conforme a lo que la palabra establece. Pero hay muchos personajes en la Biblia que no hicieron eso. Algunos ni siquiera sabían cuál era la visión de Dios. Y hay un caso muy particular que nos enseña el problema y el riesgo de no conocer la visión de Dios, porque no sabemos entonces en qué nos vamos a preparar. Un caso muy fundamental que está en la palabra de Dios fue un caso que ocurrió en unas ciudades, en Sodoma y Gomorra, donde por la intercesión de un hombre, una familia fue salvada. Amén. Y esa intercesión de ese hombre hizo que esa familia fuera salvada. Pero esa familia no conocía la visión de Dios. Y como no conocía la visión de Dios, no podía caminar en la visión de Dios,
no podía prepararse de acuerdo a lo que Dios quería y demandaba de ellos, y mucho menos podían posicionarse de nada porque no sabían cuál era la posición que le correspondía en la historia ni en el plan de Dios. Y ahí esa familia nos muestra los errores de nuestras visiones. Primer error: te estoy sacando de una tierra que va a ser destruida, no mires atrás. Y la mujer miró y se convirtió en estatua de sal. Primer error: cuando tú no estás en la visión de Dios, no puedes obedecer a Dios, ni puedes prepararte conforme a las instrucciones que Dios te da, porque siempre tú vas a querer volver a tu vieja visión, y cuando vuelvas a tu vieja visión vas a quedar paralizado. Entonces aquí nosotros tenemos que estar claros que Dios está construyendo su visión en nuestras mentes y en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Y esta es la parte que más se destaca: el problema de la esposa de Lot. Pero hermano, el problema de la esposa de Lot no es el gran problema no fue el gran problema de esta familia. Porque el problema de la esposa de Lot fue que miró atrás, no miró hacia adelante a la visión que Dios tenía para ellos, por la intercesión de Abraham. Y miró atrás y simplemente se paralizó. Pero Lot siguió adelante con sus hijas. Pero ¿cómo terminó la historia? Siguió adelante, pero con una visión distorsionada. Aleluya. Y las hijas sin visión, Aleluya. con una visión limitada. Uno con una visión distorsionada y las otras con una visión limitada. Y como consecuencia de no caminar en la visión de Dios, no se prepararon y tampoco sabían cuál era su posición. Y el resultado de lo que ellos cometieron fue un grave y abominable pecado por partida doble. Y la consecuencia de esos pecados por partida doble fueron dos pueblos enemigos de Israel para toda la vida: Aleluya, aleluya. Moab y Amón. Nacieron precisamente de la relación incestuosa de Lot con sus dos hijas. Es que cuando tú tienes la visión distorsionada, aunque camines hacia adelante, estás viendo distorsionadamente y vas a andar en el pecado y vas a cometer errores, pero tú piensas que tú estás caminando hacia adelante. Es más, el ángel le dijo que fuera a la montaña y él caminaba hacia el monte, subiendo hacia un monte, pero iba distorsionadamente, y la consecuencia de una visión distorsionada y limitada es el pecado y la maldición de tu generación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Por eso, hermanos, cuando nosotros avanzamos, tenemos que saber que si avanzamos y dejamos las cosas atrás, tenemos que saber hacia dónde vamos. Y es mejor que vayamos en dirección a la visión de Dios. Porque si no vamos en dirección a la visión de Dios y vamos en nuestra propia visión, traemos más mal y producimos más mal que aquel que se vuelve atrás. Eso fue lo que ocurrió. Y uno se preguntará, pero pastor, usted está hablando bastante duro. Esto está serio, esto está serio. Miren, hermanos, lo que nos dice Deuteronomio capítulo 23, verso 3. Aleluya. Deuteronomio capítulo 23, verso 3. Nos dice la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 23, verso 3 de la siguiente manera. Bendito el nombre del Señor. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Dios maldijo a Amón y maldijo a Moab, los descendientes de la visión distorsionada de Lot y de sus hijas. Eso es lo que acarrea, y esa es la consecuencia para una visión distorsionada. Por eso nosotros estamos aquí en un mes de preparación y de posicionamiento para caminar de acuerdo a la visión de Dios,
movernos de acuerdo a la visión de Dios. ¿Por qué? Porque la visión de Dios es la que tiene bendición. La visión de Dios es la que tiene la provisión y la protección de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque Abraham, que fue el que intercedió por esa familia, se mantuvo en la visión de Dios. Y como se mantuvo en la visión de Dios, bendijo a toda su generación. ¿Cuántos le dicen amén? ¡Aleluya! Y miren, interesante lo que la palabra nos muestra cuando nosotros regresamos a Crónicas en el capítulo, en Crónicas 17. Crónicas 17 y Crónicas 19. En Primera de Crónicas, miren lo que nos dice, nos señala la palabra del Señor. Versículo 9 del capítulo 18. Y oyendo Toi, rey de Amad, que David había deshecho todo el ejército de Adad-Ezer, rey de Soba, envió a Adoram, su hijo, al rey David, para saludarle y bendecirle por haber peleado con Adad-Ezer y haberle vencido. Porque Toi tenía guerra contra Adad-Ezer. Le envió también toda clase de utensilios de oro, de plata y de bronce, los cuales el rey dedicó a Jehová con la plata y el oro que había tomado de todas las naciones, de Edom, de Moab, de los hijos de Amón, de los filisteos y de Amalek. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Porque Dios le había determinado que el que nace con una visión distorsionada y limitada, al final tiene que someterse al que camina en la visión de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bendito el nombre del Señor. Aleluya. ¿Cómo uno lo traduciría si tuviera que dar una charla de liderazgo en una corporación, una empresa de carácter secular? El que no sabe a dónde va, termina siguiendo al que sí sabe a dónde debe ir. Y muchas veces ponemos este ejemplo. Si tú te pierdes en Darién, donde tú no conoces la selva, y aparece un nativo de Darién, un indígena, tú lo vas a seguir porque ese sí conoce esa tierra y sabe cómo sacarte de ahí. No importa todos los estudios, todo el dinero o todo el poder que tú tengas. En la selva, el líder es él. Porque él sí sabe a dónde tiene que ir y cómo tiene que hacerlo. Amén. Aleluya. Por eso en la iglesia, la cabeza es Cristo. Porque él sí sabe a dónde tiene que ir, a dónde tenemos que ir, cómo llevarnos hasta ahí, y él mismo nos espera cuando lleguemos allí. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Por eso es más fácil aceptar a Dios como soberano. Amén, amén. Si nosotros aceptamos a Dios como soberano, nosotros vivimos tranquilos. Es más, ni nos perturbamos, porque Dios sí sabe. Yo no sé, pero Dios sí sabe. Yo no puedo, pero Dios sí puede. No sé qué voy a encontrar más adelante, pero yo sí sé quién lo sabe. Dios sabe que yo voy a encontrar más adelante. Y además, Él me dice en la palabra que lo que yo encuentre va a ser bueno, agradable y perfecto para mí, porque esa es la voluntad de Él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Aleluya! Bendito el nombre del Señor. En el capítulo 20, la palabra sigue y vuelve nuevamente sobre estos puntos y nos muestra claramente lo que va aconteciendo a lo largo de la palabra del Señor. Y cómo terminan tanto Amón como Moab bajo el poder del reino de Israel. Pero bajo el poder no del reinado de Saúl, bajo el poder de un rey conforme al corazón de Dios, que se movía en la visión de Dios y que se había preparado para hacer lo que Dios quería. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermanos, nunca nos metamos en una tarea si no estamos preparados. Aleluya. Voy a volver a repetir. Nunca nos metamos en una tarea si no estamos preparados. Amén. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Los hombres, más que las mujeres, somos más arriesgados en meternos en tareas para las cuales no estamos preparados. Que hay que arreglar la electricidad, pero ya llamé al electricista y me está cobrando tanto. No, yo mismo voy a hacer el electricista. ¿Ok? Y uno se mete a hacer la electricidad. Hasta puede ocurrir, vamos a ponerle dos cosas: o que te electrocutes y te patee la electricidad, o que termines fundiendo todos los cables de la casa. Aleluya. Ok. Uno es más grave que el otro, dependiendo de lo que tú valores más.
Entonces nos damos cuenta que a veces nos aventuramos a hacer cosas para las cuales no estamos preparados. Amén. Aleluya. Gloria a Dios, porque en este tiempo hay YouTube y hay Google donde se dan cursos de cómo hacer esto y cómo hacer lo otro. El problema es que tú seas daltónico y no distingas entre el blanco y el rojo y el negro y todo lo demás y confundas los colores cuando llega el momento de la conexión. Bendito sea el Señor. Pero nos indica claramente que para poder hacer algo, yo tengo que prepararme. Amén, amén. Y es interesante. Dios no le dice a Moisés, yo te voy a preparar. Le dice a Moisés, prepárate tú. Miren, es interesante. Dios no le dice a Moisés, oye Moisés, yo te voy a preparar para que... No. Es que tú, Moisés, tienes que prepararte. Y así lo dice en el versículo 2. Prepárate. Y David lo comprendió tan bien, pero tan bien, hermanos, que era necesario, que la preparación era su responsabilidad en cada aspecto y en cada cosa, que cuando nosotros nos vamos a Primera de Crónicas en el capítulo 22, la palabra nos dice de la siguiente manera. Vamos a Primera de Crónicas capítulo 22. Y dijo David, aquí estará la casa de Jehová Dios y aquí el altar del holocausto para Israel. Después mandó David que se reuniese a los extranjeros que había en la tierra de Israel y señaló de entre ellos canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Dios. Asimismo, preparó David mucho hierro para la clavazón de las puertas y para las junturas, y mucho bronce sin peso, y madera de cedro sin cuenta. Mire que aquí dice que David preparó, porque David sabía que cuando él va a ejecutar la voluntad del Señor, el que tiene que estar preparado es él. Nosotros no podemos decirle a Dios, prepárame mi casa, prepárame la iglesia que vamos a construir, prepárame el ministerio que voy a construir y ya, yo voy solito para que tú me pongas, pero ya tú lo has hecho todo. No. Dios nos posiciona. ¿Cómo Dios nos posiciona? Por lo que dice la palabra. ¿Quién nos ha posicionado a nosotros? Cristo Jesús nos posicionó a nosotros. Por su sangre nos hizo salvos. Por su sangre somos hijos de Dios. Por su sangre su Espíritu Santo mora en nosotros. Ya Él nos dio una posición. La posición del reino. Por su sangre somos reyes y sacerdotes. Esa es la posición. Eso no lo logramos nosotros. Eso nos lo dio Dios. Pero cuando vamos a ejercer la posición, nosotros tenemos que prepararnos. Amén, amén. Gloria a Dios. Eso no lo va a hacer Dios por nosotros. Eso tenemos que hacerlo nosotros por la posición que Él nos ha dado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y David lo sabía. Ya Dios lo había ungido como rey de Israel hacía 14 años antes, o muchos años atrás. Pero cuando llegó el momento, él sabía que él era el que tenía que preparar todo para el templo. No Dios. Dios le dijo, tu hijo lo construirá. Entonces él dijo, yo voy a preparar todo para que mi hijo lo construya. Amén. Y esa es una responsabilidad. ¿Por qué? Porque la posición nos la ganó Cristo Jesús para cada uno de nosotros. Pero la preparación, esa es la responsabilidad tuya y mía. Esa preparación no le corresponde a Dios. Esa preparación nos corresponde a nosotros. Por eso nosotros tenemos que leer la palabra. Por eso nosotros tenemos que orar. Por eso nosotros tenemos que ayunar. Porque cuando leemos la palabra, cuando oramos y cuando ayunamos, la sabiduría de Dios empieza a mover en nosotros. Nuestro carácter empieza a ser transformado. Nuestra forma de pensar empieza a ser transformada. Y sabemos lo que tenemos que hacer para cumplir la voluntad del Señor. Y David lo hizo. Miren que el término que se utiliza para decir y preparó es el término jejín. Y jejín no es más que la conjugación de jajén y significa en primera persona. Él preparó, porque jajén es prepárate, va hacia la segunda persona. Entonces inmediatamente nosotros comprendemos que David sabía que él tenía que preparar todo para la casa del Señor. Amén. Así como preparaba las batallas, así como preparaba el ejército para la guerra, así como preparaba y todo para poder lograr la victoria. Uno podrá decir, pero Dios le podía dar la victoria, sí. Dios le había prometido a Israel que ellos iban a conquistar la tierra prometida, pero ¿quiénes tenían que pelear? Ellos tenían que pelear.
tenían que prepararse para la guerra. Dios no podía hacer eso que le correspondía a ellos, pero sí podía decirle que yo voy a estar contigo si tú eres diligente en la preparación. Amén. Por eso le dio el golpe y permitió que Josué sintiera el golpe de las consecuencias del manto babilónico en el campamento, del pecado de Acán en el campamento, para que Josué se diera cuenta que tenía que haber preparado bien al pueblo para poder conquistar lo que Dios le había prometido. Porque no bastaba que Dios se lo prometiera, él tenía que prepararse para cumplir la misión que Dios le había encomendado. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Hermano, es que no podemos conquistar las promesas ni obtener las promesas que Dios nos da si no estamos preparados. Porque si Dios no las diera sin preparación, ¿qué haríamos? Es como quien compra un diamante y se lo regala a una niña de 1 año. ¿Qué va a hacer la niña de 1 año con el diamante? Al final la niña dice, vamos a celebrar una fiesta con las amiguitas de la calle y todo lo demás, porque la amiguita tal está cumpliendo años y ella le regala el brillante, el diamante de $50,000 que le compró el papá, se lo regala a la vecinita. Porque ella no sabe. Entonces, cuando nosotros no estamos preparados, no podemos administrar las bendiciones que Dios nos da. Uno de los ejemplos de la palabra de lo que es la preparación, y que la hermana Leida inclusive lo oró en el altar de esta mañana, y la hermana Maica creo que también, hace referencia a José. Vienen los días y los años de vacas gordas. Entonces, Faraón, prepárate en los días, en los años de las vacas gordas, porque vendrán años de vacas flacas. Pero si tú te preparas en las vacas gordas, tú podrás enfrentar los años de las vacas flacas. Amén, amén, amén. Aleluya. Y Faraón, este consejo te lo da Dios a ti. No es un consejo que Dios le dio a todos los agricultores de Egipto. ¿Cómo sabemos que no se lo dio a todos los agricultores de Egipto? Porque cuando entraron los años de las vacas flacas, los agricultores de Egipto, a cambio de grano, tuvieron que venderle la tierra a Faraón. Amén. Entonces solamente se lo dio a quien, al que podía entender y tenía. Por eso Faraón fue sabio. La única gran sabiduría de Faraón fue la siguiente: ¿a quién pondremos a cargo de este proyecto? Si no es a este hombre que sabe lo que hay que hacer, que sabe prepararnos para lo que viene. Así que yo le daré mi anillo y le daré todo el poder para que Él nos prepare para los tiempos difíciles que van a venir. Esa es la única exhibición de sabiduría de Faraón en ese momento. El resto de la sabiduría corresponde a José. Él sabía lo que había que hacer. ¿Qué hay que hacer? Almacenar. ¿Y qué hay que construir? Granero. Y todo el mundo posiblemente veía, ¿por qué está construyendo tanto granero? Si la cosa está buena, ¿para qué vamos a construir granero? Si la cosa está buena, está rebosante, hay abundancia, ¿para qué vamos a construir granero? Porque él sabía lo que venía posteriormente. Y cuando llegó lo que tenía que llegar y ya no pudieron seguir produciendo, entonces él abrió los graneros, donde él había almacenado el exceso de la abundancia. Amén, amén. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Por eso nosotros sabemos que todo siervo y todo llamado a servir al Señor, todos tenemos que prepararnos. Y todo hijo del Señor, porque aquí vamos a hacer algo muy particular. Muchas veces se ha interpretado que el llamado es exclusivamente para servir en la iglesia. Pero Dios no puede derramar su sabiduría únicamente para servir en la iglesia. Dios derrama su sabiduría para que usted lleve correctamente su casa. Amén. Para que usted administre el dinero que Dios le da. Para que usted maneje diligentemente su negocio. Para que usted maneje diligentemente su trabajo, sus estudios. Dios le da la sabiduría para que en todo donde usted se encuentre, usted maneje diligentemente. Usted prepare bien las cosas para que todo salga bien. Entonces Dios le da la sabiduría. No es exclusivamente en la iglesia, es en todos los ámbitos de nuestra vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Aleluya. Entonces nosotros tenemos que estar claros en ese periodo de preparación. Tiene este enfoque para este tiempo.
Nosotros tenemos que prepararnos y tenemos que esforzarnos en esa preparación. ¿Y dónde vamos a encontrar la sabiduría para hacerlo? En la palabra del Señor. Por eso durante todo este mes estemos atentos a cada una de las predicaciones y de las enseñanzas, porque se van a tocar todos los aspectos. La preparación material, la preparación física y la preparación espiritual. Porque, hermanos, se necesitan todos los ámbitos, porque no sabemos lo que nos vamos a enfrentar mañana. Y si no estamos preparados espiritualmente, ¿cómo vamos a soportar la presión que pueda sobrevenir? ¿Cómo vamos a soportar la calamidad si esta sobreviene? Si no estamos adecuadamente preparados. Entonces nuestro Señor Jesucristo preparó muy bien a los discípulos. Y le dijo claramente, miren que los preparó también, creo. Miren, muchachos, los van a arrestar, los van a llevar a la sinagoga, los van a acusar. Es más, ¿quiénes lo van a entregar? Los más cercanos a ustedes. ¿Y qué van a decir? No se preocupen lo que vayan a decir. El Espíritu Santo les pondrá palabra. Amén. Pero para que el Espíritu Santo ponga palabra, ustedes tienen que prepararse en el conocimiento de ella. Amén. Gloria a Dios. Entonces nosotros, toda la palabra está orientada hacia la preparación. ¿Cómo se llama la preparación en este tiempo? Se llama planificación estratégica. Se llama calcular, se llama prever, se le llama manejo de las estadísticas. Aún se le llama unas técnicas más modernas que son totalmente digitales y de algoritmos para poder calcular a través de porcentajes de análisis estadístico cuáles son las cosas que van a pasar y qué decisiones se tienen que dar cuando pasen. Eso lo deben manejar muy bien los ingenieros hoy, los ingenieros industriales administrativos, porque eso es investigación de operaciones en el mundo secular. A través de fórmulas matemáticas, ¿cómo sé cuál es la mejor decisión que tengo que tomar? Sin sentimiento alguno y sin emoción alguna. Esto es lo que corresponde. Pero nosotros, la iglesia, estamos dotados de mayor conocimiento y de mayor sabiduría, porque nosotros sí sabemos qué es lo que va a pasar en el futuro, porque tenemos al Espíritu Santo, que es Dios mismo, dirigiéndonos. Nosotros no calculamos, nosotros vamos a lo seguro. Esto es lo que va a pasar y yo me voy a preparar para ello. ¿Cuántos dicen amén? Por eso recientemente me invitaron para hablar en una iglesia con respecto al rapto, y todas las preguntas eran preguntas de cuándo vamos a ser arrebatados. Y yo me quedaba, pero está bien, la preocupación entonces es cuándo vamos a ser arrebatados, pero eso no debe ser la preocupación del cristiano. La preocupación del cristiano es si yo voy a ser arrebatado. Amén. Gloria a Dios. Si yo voy a calificar para ser arrebatado. No cuándo va a ocurrir el arrebatamiento, sino es que si yo voy a estar dentro del arrebatamiento. Y ahí uno se daba cuenta que el enfoque de la mayoría de las personas no es en si yo estoy preparado. Y todo el evangelio está orientado, y todas las epístolas paulinas y las epístolas de Juan están orientadas a prepararnos para ser parte del arrebatamiento. El mundo es el que tiene que preocuparse cuándo se va a dar esto, para ver cuándo se van a quedar. Pero la iglesia tiene que enfocarse en estar incluido dentro del arrebatamiento. ¿Y cómo nos preparamos? Con lo que nos dice la palabra. Tengo que santificarme todos los días. Tengo que buscar el rostro del Señor todos los días. Tengo que morir cada día más a mí para que Cristo viva cada día más en mí. Tengo que hacer las buenas obras que Él me encomendó desde antes de la creación del mundo. Tengo que glorificar su nombre y buscar su gloria, no mi gloria. Tengo que amar a mi prójimo como Él me amó a mí. Esas son las cosas que implican mi preparación. Entonces ni siquiera para eso, que era el acontecimiento más grande del mundo cristiano, el arrebatamiento de la iglesia, para eso también nosotros tenemos que estar preparados. Así que, hermanos, la preparación de este tiempo es una preparación no únicamente para voy a ganar más dinero, no voy a tener necesidad, no voy a pasar hambre el próximo año, etcétera, etcétera. Aunque pierda mi trabajo voy a poder vivir 20 años sin ningún problema. No, esa no es solamente la preparación. La preparación es espiritual. ¿Cómo yo espiritualmente tengo que estar preparado? Tengo que ser un cristiano. Amén. Lavado y redimido por la sangre del Cordero, que camina en santidad
y que anda y vive en el Espíritu. Eso es lo que es mi comparación. Entonces yo tengo que enfocarme hacia eso. Si yo me enfoco hacia eso, yo puedo enfrentar todos los desafíos que Dios tiene por delante de mí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Seguimos para concluir entonces la enseñanza de esta noche. Bendito el nombre del Señor. Vámonos a Habacuc, capítulo 2, versículo 1. Habacuc, sí. ¿Eso qué es? Eso existe en la Biblia. ¿Dónde está Habacuc, pastor? Está entre Sofonías y Nahum. ¿Quién? ¿Nahum Rosario, pastor? No, Nahum. Aleluya, el profeta. Dice Habacuc en el capítulo 2, versículo 1. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? Ese versículo de Habacuc nos señala a un hombre que sabe lo que él tiene que hacer para recibir y esperar las respuestas del Señor, para esperar las instrucciones del Señor. ¿Y qué es lo que tenía que hacer? Simplemente sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Me afirmaré en la palabra del Señor. Me mantendré vigilante y guardando mi alma y mi corazón mediante la oración y la consagración al Señor para esperar lo que Él me tenga que decir. Yo no puedo esperar que Dios me dé instrucciones si yo no me afirmo en su palabra y si yo no guardo mi corazón de toda contaminación externa. Nunca voy a recibir las instrucciones, y las instrucciones fueron mandadas, pero nunca van a llegar a mí y yo nunca las voy a poder tomar si yo no me consagro y no me fortalezco en la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y eso nos enseñó Daniel. Cuando Daniel oró y ayunó, fue precisamente por una respuesta. Y él tenía que guardar su corazón, guardarse en santidad, y él tenía que pararse en la palabra que el Señor había dado para esperar la respuesta. Y es Daniel el que recibe la respuesta. Porque muchos estaban con Daniel cerca del río y ellos no vieron la visión que vio Daniel. Porque el que se había guardado era Daniel. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Afirmarnos en la palabra, y afirmarnos en la palabra es caminar conforme a la palabra y guardarnos que consagrarnos, guardarnos en santidad para nosotros recibir la instrucción y ver con claridad lo que tenemos que hacer. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Segunda de Corintios capítulo 5 versos 17 al 21. En 2 de Corintios capítulo 5, todos conocemos esta epístola. Aleluya, gloria a Dios. Versículo 17 en adelante. Y esto nos habla de cuál es nuestra posición. Y la posición es la siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son ellas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, hermanos, somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Simplemente pagó nuestros pecados y los borró. Nos hizo criatura nueva para las cosas nuevas que habremos de vivir. Y Él nos hizo justos. Nosotros no nos hicimos justos. Nosotros no nos pudimos liberar del pecado. Y Él nos dio la posición de ser hijos de Dios, para poder entonces caminar en este mundo,
para poder entonces vivir en este mundo. Y es importante esto, ¿por qué? Porque la posición, cuando yo tengo sentido de mi identidad, me permite a mí llevar la preparación con gozo. Amén. Hermano, porque reconozcamos algo, a nadie le gusta prepararse. ¿Ok? La gente que se prepara fundamentalmente es porque tiene una ambición. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, estamos en la iglesia, aleluya. Todo el que se prepara para algo es porque tiene una ambición, tiene un sueño y una meta. Y lo que lo lleva a lograr la meta y el sueño es la ambición de lograrlo. Cualquiera que sea, el problema es que hemos considerado que la ambición es malo, ese pecado, ese es el diablo. No. Hemos vivido así. ¿Por qué estudiar medicina? Porque yo quiero ser médico, porque quiero tener una mejor vida y que mis hijos tengan una mejor vida. ¿Por qué quiero estudiar derecho? Porque quiero ser abogado, porque quiero esto, porque quiero que... Todos tenemos metas y esas ambiciones son lo que nos impulsan a lograr esas metas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya, todos, de una u otra manera. ¿Ok? Y eso es lo que nos da fuerza para poder seguir adelante. ¿Por qué me levanto todas las mañanas a las 4 de la mañana a cocinar, a hacer esto? Y luego voy al trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo el día me la paso diciendo, porque tengo una ambición, mejorar mi condición económica para que la vida de mis hijos sea mejor y que ellos puedan tener una mejor vida que la que he tenido yo. Entonces, pero en caso de nuestra salvación, nosotros no podíamos hacer nada para alcanzar la salvación. Por más ambición que tuviésemos de alcanzar la salvación, no podíamos alcanzarla. Por más que ambicionábamos ser los más justos, más buenos y perfectos para Dios, no lo podíamos lograr por nosotros mismos. Entonces, esa posición no la podíamos alcanzar con nuestro esfuerzo. No podíamos decir por mi mérito, porque yo fui el que me quemé las pestañas, porque yo fui el que me partí la espalda, porque yo fui yo. No, eso no lo podemos decir. Entonces Dios tuvo que darnos la posición. Entonces Él tuvo que quitar el pecado y Él tuvo que hacernos de nuevo. Él tuvo que poner de su espíritu y Él tuvo que convertirnos de ser unos perversos e injustos, maleantes todos, y hacernos justos delante de Él por medio de su sangre. Él fue el que lo hizo, así que nosotros no podemos decir yo me lo gané. No, Él me dio la posición. ¿Quién me dio la posición de estar aquí, de ser salvo? Cristo me dio esa posición. ¿Y ahora qué tengo que hacer yo? Ahora que me han dado la posición, yo tengo que prepararme para la misión que Él me encomendó. ¿Cuántos dicen amén? Bendito el nombre. Eso sí lo tengo que hacer yo. Eso sí lo tengo que hacer yo. La diligencia, el esfuerzo, la consagración, eso lo tengo que hacer yo, porque ya Él me quitó lo que me lo podía impedir. Amén. Para poder alcanzarlo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Cuando David, antes de fallecer, ya había entregado el reino a Salomón, le da unas instrucciones a Salomón y le advierte a Salomón: he preparado todo, ya preparé los planos, ya tengo los materiales para el templo, todo esto está arreglado, ahora tú eres el rey. Él hizo la preparación de cómo Salomón iba a alcanzar la corona y ganarle a Adonías. Todo lo preparó. Y luego llama a Salomón: venga acá, Salomón. Y le dice: Salomón, Joab, Simei y Adonías, te voy a dar unas instrucciones, te voy a preparar. Si cualquiera de estos se te resbala, líquidalo. ¿Ok? Entonces, David preparó a Salomón para reinar. Inclusive le da a Salomón cuál es el pacto de Dios con él. Y le dice a Salomón lo que tú vas a construir, lo que tú vas a hacer, y también de quiénes tienes que cuidarte. Todo eso lo hizo David para afirmar el reinado de Salomón. Pero ahora, ¿qué tenía que hacer Salomón? ¿Cómo lo voy a hacer? Ya tengo los planos, tengo los materiales, ya tengo al profeta, tengo el sacerdote, está mi mamá conmigo, la gente ya me reconoce como rey. Y ahora, David ya murió. Ahora, ¿qué necesito yo para poder hacer lo que Él quiere que yo haga? Tengo que prepararme. Y para prepararme tengo que tener sabiduría. Y ahí sí, Él pidió sabiduría para poder hacer lo que necesitaba hacer. Y es lo que nosotros también podemos pedirle a Dios.
dice, si a alguien está falta de sabiduría, pídasela a Dios. Y Él le dará abundantemente y sin reproche, para que podamos prepararnos y hacer lo que Él nos mandó a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Así que no pidas sabiduría para lograr lo que yo quiero lograr. Pedimos sabiduría para hacer lo que Dios quiere que yo haga. Porque ahí Dios me va a dar la sabiduría para hacer lo que Él le agrada. Pero muchos de nosotros queremos sabiduría para hacer lo que a mí me conviene. Yo quiero sabiduría de cómo desarmar el aire acondicionado más complejo en 15 minutos. Porque si yo lo desarmo en 15 minutos y lo armo en 5 minutos, yo puedo comerme un montón de negocios, de edificios, hasta inteligentes que hay en este país. Porque Dios me ha dado la sabiduría para hacer la plata. Entonces pregúntenle si esa sabiduría que pide es para hacer el propósito de Dios o es para tú hacer tu propósito. Aleluya. Aleluya. Pero si somos sabios, ¿ok? Como aquel hombre que pidió que Dios le diera la sabiduría necesaria para poder procesar alimentos y que muchas personas pudiesen ser bendecidas con los alimentos que él procesaba, y que eso también le permitiría a él apoyar a la iglesia y seguir adelante. Dios le dio la fórmula de hacer la mantequilla de maní. Confórmate con eso. Y logró, porque el propósito estaba alineado a la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hasta el día de hoy, ningún invento que tiene una finalidad egoísta ha logrado tener éxito. Todos los inventos que tienen como finalidad hacerle la vida más fácil a los demás han sido los únicos inventos que han sido exitosos. ¿Ok? Así que si usted hace un invento para resolverse la vida a usted, no espere sacar plata de él si primero no ha pensado que ese invento es para resolverle la vida a otros también. Cuando dicen amén, bendito el nombre del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, y con esto terminamos, Efesios capítulo 2, verso 12 y verso 13. Amén. Aquí mismo seguido. Gloria a Dios. En Efesios capítulo 2, verso 12 y verso 13, la palabra del Señor nos dice: en aquel tiempo estabais en Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Cuando dice gloria a Dios, aleluya. Y Efesios capítulo 2 del verso 1 al 10 nos dice todo lo que implica la salvación por la gracia. Dios nos muestra cómo nos dio la posición, y Dios lo que recalca en cómo nos dio la posición es que todo lo hizo Él por amor a nosotros. Amén, amén, amén. Para que nosotros entonces pudiésemos vivir una nueva vida en Él. Porque hermano, es lógico, si Él nos da la posición, ¿yo a quién voy a servir? Al que me dio la posición. ¿A quién voy a amar? Al que me dio la posición. ¿Por quién voy a luchar? Por el que me dio la posición. ¿Por qué me voy a guardar? Porque yo no puedo fallarle al que me dio la posición. ¿Por qué voy a perseverar? Porque Él ganó la posición para mí. Así que yo tengo que perseverar. Y yo tengo que crecer. ¿Por qué? Porque Él me dio la posición. ¿Cuántos dicen amén? Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Póngase de pie. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Más adelante tendremos la oportunidad de ver Romanos 8, donde hay todas las posiciones y todo lo que nosotros tenemos ya de gratis dado por Dios, y que a veces no nos damos cuenta de que lo tenemos. En los países como Panamá y otros países del mundo hay algo que se llama clientelismo político. ¿Qué es el clientelismo político? El clientelismo político es que yo agarro a Yesubey y le digo: Yesubey, te voy a poner de directora de esta entidad autónoma. ¿Quién te dio la posición, Yesubey?
Yesubey, ¿a quién tú tienes que agradar? Yesubey, ¿cómo tú tienes que ejercer tu gerencia? Como yo te diga. ¿A quién tienes que favorecer? A quien yo te diga. Eso se llama clientelismo político. ¿Ok? Porque la persona llega a una posición no porque se la haya ganado, sino porque alguien se la dio. ¿Ok? Y cuando alguien se la dio, el que se la dio exige señorío sobre aquel que recibió la posición. Y es más, si se le ocurre actuar de una manera diferente a los intereses de quien le dio la posición, hay una frase, Orlando y José en la calle, tú no muerdes la mano de tu amo, al que te dio de comer. Y hay otra frase, con la boca llena no se habla. Y eso es humano, y eso es carne. Ahí viene el otro sentido. Amón y Moab significan la carne y el mundo. Santo. Gloria a Dios. Eso es lo que termina dirigiendo la visión del hombre sin Dios. Amén. La carne Y y el mundo. Amén, amén, amén. Pero al final terminan sometiéndose a la visión de Dios, que es en la descendencia de Abraham. Porque solamente la promesa de la descendencia de Abraham. ¿Y cuál es la promesa de la descendencia de Abraham? Cristo Jesús. Y solamente Cristo Jesús somete la carne y el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Y uno dirá, ¿es así, pastor? ¿Qué es lo que nos dice primero de Juan? Que no nos dejemos seducir, ¿por qué? Por la vanagloria de la vida, porque la amistad con el mundo es que es enemistad para con Dios. Entonces todo está alineado en el mismo punto. Entonces si nosotros nos movemos y nos preparamos en Cristo Jesús y nos preparamos en el plan de Dios, la carne que muchas veces se ha levantado queda sometida. El mundo que quiere penetrar en nuestra mente también queda sometido. Porque nosotros lo sometemos a alguien que es superior, que es el poder de Dios actuando en nosotros. Amén. Amén. Ahora, cerramos el paréntesis. Eso lo predicaremos o lo enseñaremos posteriormente. ¿Ok? Pero cuando hablamos de esto, del nombramiento y la posición, ¿y por qué? Esto lo hacen los hombres imperfectos. Y ese clientelismo político vence y triunfa en sociedades muy imperfectas. Pero ahora cuando nosotros tomamos conciencia de que el perfecto es el que nos ha dado la posición, y el perfecto demanda que nosotros seamos perfectos delante de Él. Sed perfecto como mi Padre es perfecto. Sed santos como mi Padre es santo. Amén. Agrademos a Dios antes que a los hombres. Todos esos versículos bíblicos están alineados a aquel que ha recibido una posición de parte de Dios. Y todos los que estamos aquí no éramos hijos, éramos criaturas. Ahora fuimos hechos hijos al aceptar a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Esa es nuestra posición. Y esa posición no hay poder sobre la tierra que nos la pueda quitar. Y nosotros nos debemos a quien ganó la posición para nosotros. Por eso la palabra dice, nosotros fuimos comprados a precio de sangre. Amén. Y es a Él a quien nos debemos. Por eso cuando nosotros fallamos, cuando nosotros erramos, cuando nosotros dejamos que Amón y Moab se levanten en nosotros y distorsionen nuestra visión del plan de Dios, entonces nosotros nos estamos levantando contra aquel que nos liberó y que nos perdonó. Amén. Y todavía, a pesar de hacer de esa manera, Él tiene misericordia de nosotros. Si nos arrepentimos y nos volvemos a Él, sus promesas siguen fluyendo. Aleluya. Y Él nos diga, y mientras lleguemos y mientras Él llame por nosotros o venga su segunda venida, nosotros tenemos la esperanza de volvernos a Él cada momento que nos desenfoquemos o que nos desviemos. Pero que Dios vea un corazón que se preocupa
por prepararse para servirle. Amén. Bendito el nombre del Señor. Quiere decir yo que la preparación en Dios no es a cuántos seminarios cristianos yo voy, o a cuántos seminarios de Biblia yo voy, o cuántos seminarios de esto tomo, o cuántos diplomas de instituto, o cuántas licenciaturas o maestrías. No tiene que ver con eso. Eso forma parte de una forma indirecta, un recurso humano para acercarnos a Dios. Pero ese es el propósito, que ese recurso humano nos acerque a Dios. Pero cuando ese recurso humano nos aleja de Dios, entonces ahí nosotros tenemos que tomar una decisión. Preservar nuestra relación por encima de eso y buscar la dirección de Dios de manera de conducirnos. ¿Por qué se lo digo? Porque muchas veces ocurre lo en el mundo secular. Cuando yo no era licenciado en Derecho, yo tenía que hacer lo que los profesores en Derecho decían. Pero cuando yo fui licenciado en Derecho, yo decía, ahora ya yo soy abogado. Nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Entonces uno podía asumir, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el proceso? El proceso de altivez. Es más, uno ve todavía a los muchachos en la facultad de Derecho, a las que muchas veces he tenido que darle clase, y uno ve que el muchacho entra, pero cuando ya el muchacho empieza con un trabajo en una firma de abogado, ya el muchacho quiere hasta ponerse saco. Y se pone el saco. Y ya él empieza a tomar la actitud y el comportamiento como si ya fuera un abogado. Y yo me admiro de verlo, pero me doy cuenta cómo funciona la naturaleza humana. Cómo vamos cambiando y cómo el orgullo, el ego, la satisfacción nos va transformando nuestra manera de ver, nuestra manera de entrar y nuestra manera de pensar. Y a veces eso también ocurre también con la formación cristiana. Nosotros somos defensores de la formación cristiana. Pero la formación cristiana, desconociendo la parte espiritual, que es la oración, el ayuno, nos puede llevar a la altivez y a creernos. ¿Cuántas veces tú has leído la Biblia? Gloria. Tienes cara que la has leído como unas 5 veces. Como unas 45. Caemos en eso. Caemos en eso. Y el que ella la haya leído 5 veces o el otro 45, eso no sirve de nada. Al final la pregunta de Dios, de esas 5 veces, ¿cuánto de la Biblia vives? Y responde Gloria, yo me esfuerzo todos los días por vivir de acuerdo a la palabra. Amén. Y cuando se pregunta de esas 45 veces, ¿cuántas veces te ha llevado a abrir la Biblia? ¿Qué cosa? Yo estoy por arriba del bien y del mal. Entonces nos damos cuenta, ¿okay?, cómo cambia el asunto. Por eso tenemos que mantenernos equilibrados e integrados, porque eso es lo que nos permite realmente prepararnos de acuerdo a la posición que Dios nos ha regalado a cada uno de nosotros. Amén. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Y si de repente viene la chispa del conocimiento para poder hacer lo que quieres hacer, gloria a Dios, porque todo eso es para glorificar el nombre del Señor. Cuando dicen amén, aleluya. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor y vamos a pedirle al Señor que nuestra mente y nuestro entendimiento y que también nuestro corazón sea alineado por Él, para que nosotros nos esforcemos por prepararnos cada día de nuestra vida. Y este es un tiempo que Él ha abierto para que la preparación logre los resultados. Miren, cuando Dios abre un tiempo, Kairos, lo hace a través de su palabra dando un mensaje y dice, este es un tiempo de preparación y posicionamiento. Entonces es un tiempo, Kairos, Dios lo ha decretado para esta iglesia, Dios lo ha establecido para esta iglesia. ¿Qué significa eso? Que si yo he vivido años tratando y esforzándome por ser cada día mejor hijo de Dios y siento que no lo he logrado, en el tiempo Kairos puedo lograr lo que con mucho trabajo no he podido lograr en muchos años. Amén. Gloria a Dios. El tiempo Kairos es un tiempo de aceleramientos, es un tiempo de mover sobrenatural
Amén. Amén. Que permite alcanzar cosas más grandes de lo que posiblemente hubiésemos podido alcanzar si vamos poco a poco. Amén. Amén. Y eso es lo importante, lo que Dios nos ha permitido. Entonces, tomemos y concentrémonos en esa preparación bajo la dirección del Espíritu Santo. Amén. Señor y Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor. Aquí estamos cada uno de nosotros, Señor, delante de ti, Señor, para darte gracias por este tiempo. Señor, que seamos entendidos y seamos dóciles, oh Dios. Padre, que seamos dóciles y entendidos en el tiempo que tú has abierto a favor de cada uno de nosotros. Un tiempo de preparación, Señor. Un tiempo para tener plena conciencia de la posición que tú nos has dado en el reino, Padre eterno. Un tiempo para prepararnos, Señor, y para preparar, Señor, las cosas que tenemos que hacer. Nuestro Señor Jesucristo nos los enseñó cuando, hablándole a sus discípulos, le dijo que era necesario que Él muriese para ir y prepararnos morada a nosotros, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Preparar morada para quienes, para aquellos que viviremos, preparándonos para ese momento, preparándonos para estar en tu presencia, para reinar junto a ti. Oh Dios, aquí está tu pueblo, Señor. Oh Padre, abre esa puerta, Señor, remueve de nuestra mente y de nuestro corazón todo aquello que sea un obstáculo, Señor, que haya sido una resistencia, Señor, para que esa preparación espiritual, para que esa preparación física, esa preparación en recursos, esa preparación en ver con claridad, Señor, en caminar con claridad, aleluya, se pueda realizar. Tal vez lo que antes no pudimos lograr, Señor, sabemos que se va a lograr en este tiempo, aleluya, porque tú los has abierto, tú has acelerado, Señor, aleluya, cada proceso, Señor, para que todas las cosas se logren en aquellos que pongan su corazón y lo enfoquen, Señor, en el propósito y en la visión que tú has establecido para cada uno de nosotros, oh Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Obra en cada vida, Señor, obra en cada familia, Señor, con poder, Señor. Danos plena conciencia de lo que tú has logrado para nosotros, de la posición que nos has entregado, Señor, la posición general de ser hijo y la posición específica en el llamado, en el reino, Señor, para servirte y para hacer tu voluntad. No queremos errar, tampoco queremos extraviarnos, tampoco queremos que el mundo, Padre eterno, y la visión del mundo y nuestra carne, Señor, fijen el rumbo, fijen la preparación, Dios. Oh Padre, queremos que quede sometido el mundo y la carne, Señor, a tu palabra y a tu voluntad. Danos a nosotros la claridad para poder discernir, Señor, cuando son ideas y pensamientos del mundo y cuando es nuestra carne la que se levanta, Señor, para distorsionar, Señor, tu propósito, tu llamado, y para que nos levantemos en contra de tu palabra y de tu voluntad. Alíñanos, Señor, conforme al poder de tu Espíritu Santo, Señor, y danos la claridad de rumbo que necesitamos, Señor, la fortaleza espiritual que necesitamos, los conocimientos y la sabiduría necesaria para cumplir su propósito, así como se la diste a Moisés, así como se la diste a Josué, así como se la diste a David, así como se la diste a los apóstoles, a tus discípulos. Dánoslas a nosotros, tus discípulos, en este tiempo, Dios, para servirte y glorificar tu nombre en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, y el pueblo que ama a Dios dice: amén. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Démonos un fuerte aplauso al Señor. Ángela, aleluya. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Vamos a orar para despedir este servicio. Amén. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios por Leida. Aleluya. Aleluya. Venga, hermana Leida, acá. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Ella está preparada para preocuparse, aleluya, por las ofrendas y los diezmos al Señor. Gloria a Dios. Aleluya.
Gloria a Dios. Esa preparación yo no la quería, dice Naturo. Gloria al Señor. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Vamos a orar por los diezmos y por las ofrendas. Aleluya. Porque la palabra nos dice, no nos presentemos en la casa del Señor con las manos. Eso significa que antes de venir a la casa del Señor, yo tengo que venir preparado. Aleluya. Para eso hay que prepararse. Aleluya. Por eso cuando nosotros leemos Levítico establece las festividades anuales. Y cada vez que venía una festividad, todo el pueblo tenía que estar preparado por lo que se iba a ofrendar en esa festividad. Dios era claro, la fecha está y lo que cada uno tiene que hacer. Nadie podía llegar y decir, ay, se me olvidó. Amén. Bendito el nombre del Señor. Vamos a orar por los diezmos y por la ofrenda. Señor Dios Todopoderoso, alabamos y glorificamos tu nombre. Te damos gracias por las ofrendas, por los diezmos de tu pueblo. Bendícenos, prospéranos, Señor. Guarda nuestras casas y nuestras familias, Señor. Bendice el trabajo de nuestras manos, Señor. Multiplícalo, Señor, hasta que sobreabunde, conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Obra poderosamente en las finanzas de tu pueblo, Señor. Bendice sus trabajos, bendice sus negocios, Señor. Abre tu buena ventana al cielo y derrama tu bendición, aleluya, sobre todos aquellos que en obediencia, Señor, y diligentemente nos hemos preparado, Señor, para ofrendar y para diezmar. En el nombre de Jesús, y el pueblo que ama a Dios dice, amén y amén. Vamos a diezmar y ofrendar al Señor, hermano. Iniciando la predicación y la administración en la iglesia del amor. Amén. Aleluya. Señor y Dios Todopoderoso, alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Oramos por tu sierva, Señor Carmen, Señor, bendícela, Señor. Bendice sus manos, Señor. Bendice sus labios, Padre eterno, aleluya. Úsalo, Señor, para glorificar tu nombre, para ministrar las vidas, los corazones de aquellos, Señor, que escucharán la palabra que tú tienes para ellos, Señor. Oh Padre, las mujeres que recibirán esa palabra, los hombres que recibirán esa palabra, los jóvenes que recibirán esa palabra, los ancianos que recibirán esa palabra, los siervos, Señor, que recibirán esa palabra y serán ministrados por el poder de tu Espíritu Santo, renovando sus fuerzas, Señor, dándoles sabiduría, Señor, sanándoles el corazón, sanándoles de toda enfermedad, Señor, restituyéndoles, Señor, aquello que hayan perdido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Úsalo con poder, con prodigio, con milagro, con maravilla, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Glorifícate, Señor, en su ministración y en su pueblo, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Oh Padre, te damos gracias por este servicio. Oh Padre, que esta palabra, Señor, caiga en terreno fértil, Señor. Esta no es una palabra, Señor, que haya caído en el camino, Señor, para que Satanás la tome y las arrebate, Dios, sino una palabra que cae en terreno fértil y que da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno.
bendice a tu pueblo y bendice a tu iglesia, Señor. Bendícelos en el salir y bendícelos en el entrar, Padre. Guárdalos en el camino, Señor, y protégelos y prospérales. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendito el nombre del Señor. Jehová les bendiga y les guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre ustedes y sobre sus familias, en el nombre del Señor. Amén y amén. Bendito el nombre del Señor. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Amén. Bueno, de parte de la Juventud Yevi, los invitamos mañana al Templo Yevi, ubicado en San Cristóbal. Para más detalles, pueden escribir a los números de teléfono. A las 4 de la tarde, completamente gratuito. Si usted todavía no se ha anotado, todavía tiene un par de horas ahí para anotarse. Va a estar poderoso. Tenemos conferencistas invitados. Eso es de calidad. Completa calidad. Y no se lo pierdan, porque también tenemos muchas sorpresas para los que vienen y sobre todo los que vienen temprano. Aleluya, aleluya. Es completamente gratis, pero los cupos están limitados por el espacio de la iglesia. Amén. Amén. Así que es completamente gratis, pero si usted nos llama y no se anota, no podemos saber si habrá silla para usted. Amén. Solamente los que llaman y se anotan pueden tener garantizado que podrán entrar en la iglesia y podrán disfrutar de una conferencia de lujo por una pareja que tiene experiencia en lo que es vivir un noviazgo como Dios manda en su palabra. Amén. Y también un matrimonio, ¿ok? Ellos están en los primeros años de ese matrimonio, pero van a conversar con los jóvenes sobre un tema que tal vez muchos jóvenes anhelan que se dialogue y sobre el cual quieren reflexionar y que se les enseñe, que tienen que ver cómo se llevan las relaciones de noviazgo, cómo se llevan las relaciones de amistad, cómo se trata realmente en una relación que agrade al Señor y que sea bendecida por el Señor en cada etapa. Amén. Amén. Y eso es algo que nosotros, el mundo tiene su forma de hacer las cosas. Amén. Y para el mundo tiene sus recursos y tiene su sistema de autoaprendizaje. Aleluya. A través de la televisión, a través de Google, a través de las redes sociales, la gente aprende a hacer lo que el mundo quiere que haga. Amén. Pero la iglesia tiene que enseñar de acuerdo a la palabra. Amén. Amén. Para asegurar la bendición de Dios sobre las parejas y sobre los jóvenes. Amén. Eso es lo importante. Aleluya. Y ese es uno de los aspectos que le preocupa a toda la juventud. Y estamos llamados precisamente a proveer esos recursos que son necesarios. Amén. Esta juventud, muchos han reflexionado sobre este tema en diversos Facebook Live, ¿no es cierto, Leticia? Sí. De diversos aspectos. Aleluya, pero ahora lo vamos a ver en modelo, en un modo de una conferencia. Una conferencia que va a ser llevada por una pareja. ¿Okay? No es un hombre que viene a hablar del noviazgo o una mujer que viene a hablar del noviazgo.
es una pareja que viene a hablar del noviazgo. Amén. Aleluya. Y eso es algo que va a ser de edificación para la juventud, nos va a permitir afirmarlo, porque los jóvenes que están hoy en día van a ser las parejas de mañana en la iglesia. Amén. Van a formar las familias de la iglesia. Amén. Y queremos asegurar que las siguientes generaciones sean encaminadas en todos los aspectos por la dirección del Espíritu Santo y por la palabra. Ese es uno de los propósitos y esa es una de las metas. Así se construyen las iglesias saludables. Con hombres y mujeres saludables, con jóvenes y niños saludables, con familias saludables. Y ese va a ser el empeño de Jesucristo Imperio de Vida, tratar sistemáticamente sobre estos temas. Y para el próximo año tenemos conferencias de matrimonio, conferencias de esto, conferencias de lo otro, pero todas van a estar enfocadas no solamente en la formación teórica, sino que van a estar enfocadas en el seguimiento, en la verificación de que lo que se comparte se ha puesto en práctica en las vidas de la persona. Amén. Así que esta no es una conferencia como ocurre, por ejemplo, en muchas entidades públicas y a veces empresas. Voy a tomar seminarios porque mientras más seminarios y conferencias tenga, voy a tener más puntitos y puedo calificar para mi ascenso. Y el ascenso me va a dar plata porque yo tengo 48 seminarios, pero ¿cuántos de esos has puesto en práctica? A mí no importa. Después que los tenga y me den más plata, eso es lo que cuenta. Amén. Pero aquí las formaciones y las capacitaciones tienen que tener un resultado. Y ese resultado tiene que ser tangible. Amén. En la transformación de nuestras vidas. Amén. Amén. Esa es la diferencia entre conferencias y seminarios cristianos con el resto de las conferencias. Si no hay transformación, fallamos nosotros, ¿ok? Entonces tenemos que ir asegurando las cosas. Amén. Y ajustando las cosas. Amén. Así que Dios les bendiga, estamos despedidos en la paz del Señor. Nos esperamos a todos los jóvenes mañana, solamente jóvenes mañana. Aleluya. Aleluya. Jóvenes cronológicos para estar bien claro. Aleluya. Porque jóvenes de espíritu somos todos. Amén. En el nombre del Señor.